Son las 10 de la noche y es la hora de opinar. Hoy, como todos los lunes, tendremos nuestra mesa de debate con Héctor Aguilar Camín, Jorge Castañeda y en esta ocasión Luis Carlos Ugalde para discutir dos temas muy polémicos. Primero, analizaremos el conflicto magisterial y las implicaciones del ultimátum lanzado por el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, a los miembros de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación. Después hablaremos de las maniobras de varios gobernadores salientes para evitar la rendición de cuentas y evitar ser investigados por actos de corrupción y arbitrariedad en el uso de los recursos públicos. Que es aquí en Foro TV que ya comenzó la hora de opinar. Muy buenas noches, Héctor Aguilar Camín, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Leo? Desde Nueva York, Jorge Castañeda. Jorge, ¿cómo estás? Buenas noches. Hola, ¿qué tal, Leo, Héctor, Luis Carlos? Y en esta ocasión nos acompaña Luis Carlos Ugalde. Hola, Luis Carlos, Leo. ¿cómo Hola, estás? Héctor. Buenas Hola, noches. ¿Cómo? Bueno, pues el viernes pasado el secretario de Gobernación Miguel Ángel Osorio Chong lanzó un ultimátum a la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación. En un mensaje a medios dijo que el tiempo se agotó y advirtió que el gobierno federal hará lo necesario para devolver la normalidad a millones de personas afectadas por las movilizaciones y bloqueos magisteriales. En respuesta, la CENTE se declaró en estado de alerta y anunció el reforzamiento de los bloqueos carreteros en estados como Oaxaca, Chiapas, Guerrero y Michoacán. La tensión entre el gobierno y los maestros se ha incrementado tras el fracaso del diálogo abierto luego del violento desalojo registrado el pasado 19 de junio en Nochistlán, Oaxaca, que terminó con 9 personas muertas y más de 100 lesionadas. Por otra parte, los bloqueos carreteros y de cruces fronterizos con Guatemala han estrangulado buena parte de la actividad económica y el abasto de productos básicos en las zonas donde la coordinadora mantiene sus movilizaciones. La falta de acuerdos con el movimiento magisterial ha orillado al gobierno a contemplar todas las medidas, incluidas el uso de la fuerza, para restablecer el Estado de Derecho y asumir las consecuencias políticas de frenar una crisis que parece cada vez más costosa. Héctor, pues hay muchos temas de los que hablar. Desde luego está el tema de la reforma educativa, que es subyacente a este tema, pero ¿por dónde comenzamos el tratar de dilucidar qué está pasando? Pues empezamos por decir que esta película ya la hemos visto y la seguimos viendo una y otra vez y no nos cansamos de verla, ¿no? Es un forcejeo entre unas fuerzas políticas organizadas, dispuestas a hacer actos de fuerza, a hacer actos de violencia, a interrumpir derechos de terceros, como estamos viendo ahora, bloqueos carreteros, a vandalizar lugares, a crear situaciones de crisis en el tránsito, en fin, de desquiciar realmente. Ahora en este caso, pues un estado y medio, ¿no? Porque es el estado de Oaxaca y una parte del de Chiapas. Y una autoridad que simplemente no tiene respuesta para esto. Simplemente no tiene respuesta. Porque está siempre en la hipótesis de que todo uso de la fuerza puede ser tremendamente contraproducente. De hecho, vimos a este gobierno encaminarse al uso de la fuerza para desalojar los bloqueos en Oaxaca y hubo 9 muertos y se acabó la fuerza pública como respuesta a esto, y desde entonces estamos en esta mesa de negociación que, si no fuera trágico, daría risa. Sí. Porque entonces una parte dice: nosotros lo que queremos es que usted, secretario de Gobernación, abrogue la reforma educativa y saque a nuestros compañeros que están presos. Muy bien, el secretario de Gobernación no puede hacer ninguna de las dos cosas sin incurrir en no sé ni siquiera si los presidentes de la época gloriosa del PRI hubieran podido hacer eso, abrogar una ley constitucional
y dar la instrucción para que liberen a 2 señores que están presos. Y el gobierno dice, bueno, nosotros vamos a ser pacientes, pero no vamos a negociar nada por encima de la ley. Bueno, están negociando, de hecho, cosas que están por encima de la ley. Están tolerando los bloqueos, el estrangulamiento de Oaxaca, de Chiapas y lo que más se les ocurra mañana. Entonces, es un forcejeo que, en fin, da qué sé yo, es que da entre estupor y risa ver la manera como se queda detenido el asunto en cosas tan simples, ¿no? Y tan sí o no como estas que estamos hablando. Y un Estado completo sujeto a la intervención, al castigo tremendo, ¿no? Pues si fuera un Estado rico que produjera cosas, no produce nada. Todo lo que consume tiene que venir de fuera. Tú lo estrangulas y literalmente lo matas de hambre. Entonces, sí es un poco desesperante el asunto, porque ya sabemos en dónde termina esto. Esto termina en el uso de la fuerza, como terminó en el 2006, donde, por cierto, no estaban en juego nada que tuviera que ver con una reforma educativa. Porque el verdadero fondo de esto no tiene que ver ni con la reforma educativa, ni con tiene que ver con las nóminas de las diferentes fuerzas que han estado recibiendo del gobierno y que de pronto han dejado de recibir. Y eso es lo que es realmente intolerable. Que les hayan quitado las nóminas del YEPO y que les hayan suspendido a todos la increíble cantidad de asociaciones que hay, políticas, de las que Milenio publicó cuánto dinero reciben cada año y han dejado de recibir. Bueno, sigue siendo, en el fondo es un problema de clientelas irritadas porque han dejado de recibir lo que recibían y están dispuestas a desafiar al gobierno un poco en un juego de a ver quién se echa para atrás, de a que no me reprimes. A que no me reprimes. Y si me reprimes, ojalá haya un muerto. Y ya tengo 9 muertos, ya te voy ganando, 9-0. Síguele, a ver si me das otros muertos para que pierdas la poca legitimidad que tienes. Es un juego bastante patético, ridículo y muy poco prometedor de una solución razonable, ¿no? Bueno, y hay que decir que las manifestaciones ya se han extendido a otros estados donde pues no tenía presencia la CENTE, como es Aguascalientes y muy prominentemente en Nuevo León. Jorge. Bueno, varios temas antes de llegar efectivamente a Nuevo León, que es un caso interesante. Primero, yo sí entiendo al gobierno en su temor ante el uso de la fuerza, porque han pasado ya más de 2 semanas desde los muertos 8, 9 u 11 de Nochitlán y no sabemos nada. No sabemos, ahora sí que de qué murieron los muertos. No sabemos cuáles son los balazos que los mataron, no sabemos quién los disparó, con qué armas, no sabemos absolutamente nada. No hemos visto fotos de los manifestantes disparándole a la policía. Sí hemos visto fotos de la policía disparándole a unos manifestantes, pero luego resulta que la policía dice que sí, esos son fotos auténticas, pero de otra época. No sabemos muy bien de cuándo. Ante esta incapacidad radical del Estado de llevar a cabo la más mínima investigación, la más mínima pesquisa para saber qué pasó y aplicar la famosa ley que tanto les gusta. O sea, hay 11 muertos o 9 muertos, los que quieran, o 8 si quiere Chong, 8. Los 8 de Chong. Bueno, no es capaz de aplicar la ley en 2 semanas, algo tan sencillo como asegurar una escena del crimen y empezar a decirle a la gente, a la opinión pública, qué pasó. Entonces, a ver, la aplicación de la ley, hablemos en serio, pues estamos hablando de México, ¿sí? No de otro país. En México no se aplica la ley, punto. Entonces, ahora de repente ponernos muy quisquillosos, o se aplica la ley o se acaba el país, pues ya se hubiera acabado hace siglos, porque nunca se ha aplicado.
Yo empezaría por ese tema. Segundo tema que parece bien interesante, hay una encuesta en el Universal hoy, que nadie puede acusar de ser un diario especialmente crítico del gobierno, donde los datos son terribles para el presidente y para Mancera, pero no voy a eso. Lo peor que ha hecho el presidente Peña Nieto, lo peor, reformas estructurales, 17%, no combatir la delincuencia, segundo lugar, 9%, y problema en Oaxaca, maestros, en tercer lugar, con 5%. Los porcentajes son muy bajos porque él no sabe, no contestó nada, ninguno, todo, pues son altísimos, entonces pues el universo es pequeño. En las encuestas, de acuerdo con esta de hoy, de este diario, insisto, no demasiado crítico del gobierno, pues no le está yendo muy bien al Estado con su postura de acuerdo con esta medición. Creo que es un segundo punto que debe tomar muy en cuenta el gobierno. Ahora, el otro tema, Héctor dice de un estado y medio, yo estoy de acuerdo, por ahora es eso, pero hay muchas señales de que esto se está extendiendo. Por supuesto a Guerrero y Michoacán, por cierto, está detenido también el líder de la coordinadora en Michoacán, sí. Son 3 detenidos. Se ha extendido a Villahermosa, y esto de Monterrey es lo más sorprendente de todo, porque ya fueron 2 o 3 mil maestros, siguen movilizados, esto no se había visto en Monterrey en años, y ahí la especulación es fantástica. Yo creo que podríamos hacer quizás la siguiente hora de opinar, Leo, en Monterrey, porque fíjate lo que podríamos especular, nomás una breve lista. Es el gobierno federal moviéndole el tapete al Bronco, es Rodrigo Medina amenazando al Bronco, es el Bronco moviéndole el tapete al gobierno federal, es el Baester moviéndole el tapete desde el hospital cárcel al gobierno o al Bronco. Vale la pena recordarlo, es Humberto Moreira, con gran ascendiente entre los maestros del norte, de esa zona, y que trabaja en la oficina, pues, con el Bronco, moviendo a esos maestros. ¿Les sigo o así? Bueno, pero la única especulación que no has hecho es que sea una manifestación auténtica de los maestros que están inconformes con la reforma educativa. ¿Ese escenario lo das por muerto o qué? No, bueno, pues no lo doy por muerto, pero ese sí es tan horroroso, ese sí es tan grave que prefiero no contemplarlo, Leo. Prefiero alguna conspiración, algún complot, porque si es algo así de sencillo como dices, pues a ver qué hace el gobierno, porque si este relajo ya se extendió al estado más rico de la República, con los niveles educativos más altos de la República, prácticamente con el DF y con Baja California, pues Dios nos coja confesados a todos, ¿eh? Luis Carlos. Yo creo que el tema de fondo es un tema que mencionó Héctor y que inició en 1968, que es la creciente falta de legitimidad del Estado para aplicar la ley. Y entonces cada vez que el Estado quiere aplicarla se le llama represor. O bien se le dice, no la puedes aplicar aquí porque tampoco la aplicas allá. Entonces ahora, por ejemplo, está diciendo que cómo puedes meter a la cárcel a 2 líderes sindicales disidentes si no has metido a la cárcel a otros. Pero el déficit de aplicación de la ley del Estado mexicano es tan grande que si usamos ese argumento, pues entonces no hay que aplicar la ley nunca hasta que empecemos de atrás para adelante, ¿no? O de adelante para atrás, empezando a aplicar todas las veces que no hemos hecho la ley, y entonces nunca vamos a salir de este atolladero. Entonces, sí creo que el Estado mexicano está medio desnudo porque no tiene legitimidad. Sí es cierto que muchos maestros dicen, bueno, ¿por qué me la aplicas a mí si no la has aplicado arriba con los corruptos de cuello blanco? Sí es cierto que muchos movimientos sociales, ante lo que perciben como un Estado corrupto con políticos corruptos, no sienten que tienen autoridad para aplicar la ley. Sí es un problema estructural. El dilema es qué haces ahora con la reforma que, en mi opinión, es la más importante no solo para el futuro de México, sino para garantizar la sobrevivencia de un Estado. Entonces, yo creo que el argumento de que pues, no puedes aplicarla ahora porque no la has aplicado antes no aplica.
Pero el problema es que el Estado enfrenta el problema de que haya una flama que incendie la pradera. Lo de Oaxaca se ha contenido, pero si ahora ocurre algo en Michoacán o ocurre algo por allá, se te puede salir de control. Pero el problema es que si no haces nada porque no se te salga de control y cedes en esto, el Estado mexicano va a quedar francamente debilitado. Yo sí creo que este es el tema más importante de este momento para el país. Yo sí creo que más que otra cosa aquí se está jugando el futuro, una parte del futuro del país en términos de lo que el Estado puede y no debe hacer, de lo que significa su legitimidad para poner orden, de lo que significa garantizar una reforma que es muy importante para el futuro del país, de lo que significa sostener además una reforma que fue fruto de un proceso democrático con todas sus limitaciones. Una cosa que no se discute en la mesa de gobernación, cuando el secretario de Gobernación dice diálogo, dice el diálogo es bueno porque es diálogo. Yo no creo que el diálogo sea bueno porque es diálogo. Yo creo que el diálogo es bueno si defiende el interés general de la nación. Pero en esa mesa de gobernación nunca se ha dicho, a ver, ¿y qué pasa con esta abrogación de la reforma educativa que me piden ustedes cuando es fruto de un proceso democrático de políticos, diputados, senadores de todo el país que con todas las deficiencias de nuestro sistema de partidos han sostenido con su voto una reforma educativa? Entonces aquí se está discutiendo la legitimidad del Estado, se está discutiendo los alcances de un proceso democrático y se está discutiendo el dilema de evitar la pradera que se incendie, que es una posibilidad, o bien sostener un proceso democrático. Yo agregaría antes de irnos a la pausa que hay precisamente piromaníacos que quieren prender la pradera para luego ellos funcionar como los bomberos, los famosos bomberos piromaníacos, ¿no? Que les conviene políticamente este ambiente que se está generando en el país rumbo al evento político más esperado en el corto plazo, que es el 2018, ¿no? O sea, también hay esa presencia de esos que quieren que la pradera se prenda porque les beneficia a ellos, porque se presentan como los que podrían llegar y apagar el incendio. Yo quisiera nada más que distingamos. Yo creo que sí hay un segmento de la población en Oaxaca y de maestros que, no entendiendo los alcances, están atemorizados por su futuro y entonces genuinamente creen que esto es algo malo. Eso es un grupo, y luego están los liderazgos disidentes. Estos liderazgos disidentes no les interesa llegar a ningún acuerdo porque su única meta es el conflicto. Es un grupo organizado que vive del conflicto. Vive del conflicto, y por lo tanto, si ellos negocian o llegan a un acuerdo, son tachados de traidores por sus bases. Entonces, su liderazgo está en riesgo si ellos ceden. No pueden ceder y por lo tanto esos liderazgos sí van justamente a el conflicto permanente. Pero lo que pensábamos es que después de que el Estado mexicano tomó el IEPO, el Instituto de Educación, la Secretaría de Educación Estatal en Oaxaca, habían quedado muy disminuidos esos grupos y ahora nos enteramos que no. Pero si quieren, hay todavía muchas cosas que hacer, que analizar. Vamos a hacer una breve pausa y regresamos para continuar esta discusión sobre el conflicto magisterial aquí en México.